Versículo de memoria. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: Aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6:8. El versículo de memoria situado en Isaías 6:8 nos lleva probablemente al año 740 a 739 a.C., en el año final del largo reinado de Usías, que duró 52 años. En ese año el Señor le concedió al joven Isaías una visión para confirmar su vocación profética y le dio un mensaje de reprensión para Israel. Era un tiempo de peligro y de crisis. El gran rey asirio Tiglat-Pileser III había ascendido al trono en el año 745 a.C. y casi inmediatamente empezó una serie de campañas que culminaron en la conquista de buena parte de Asia Occidental. Azarías o Usías, rey de Judá, era el caudillo de la resistencia contra la agresión asiria en los países de la región mediterránea del Asia Menor. Lamentablemente, Usías murió mientras Tiglat-Pileser dirigía sus campañas contra los reyes occidentales. El que se había opuesto tan decididamente a Asiria había muerto. ¿Cuál sería ahora la suerte de Judá? ¿Todo el mundo caería presa de las armas asirias? Por causa de sus pecados, el profeso pueblo de Dios había perdido la protección divina. El poderío asirio parecía invencible y aparentemente antes de mucho Judá sería vencido y Asiria dominaría el mundo. Pero cuando los peligros asedian al pueblo de Dios y las potestades de las tinieblas parecen estar a punto de prevalecer, Dios nos invita a contemplarlo, sentado en su trono, dirigiendo los asuntos del cielo y de la tierra, a fin de que los suyos se reanimen y tengan esperanza. Esta fue la visión que recibió Isaías antes de iniciar su obra como profeta, y el efecto de ella fue una idea de la pecaminosidad y de la insignificancia del hombre. Al contemplar a Dios y luego mirarse a sí mismo, Isaías comprendió que él no era nada en comparación con Dios, el Eterno, el Santo de Israel. Pero el Señor indicó a uno de sus serafines que tocara los labios de Isaías con un carbón encendido del altar de intercesión, lo cual simbolizaba el cambio de carácter de Isaías y también el poder refinador y purificador de la gracia divina. Después la voz del Señor dijo: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? La respuesta de Isaías fue inmediata. Como Pablo, Isaías tenía un gran anhelo, que Israel pudiera ser salvo. Sabía que el castigo pronto caería sobre el pueblo culpable y deseaba intensamente que los israelitas abandonaran sus pecados. Envíame a mí. Desde el momento la única tarea de Isaías sería la de llevar el mensaje de amonestación y esperanza a Israel, a fin de que pudiera captar la visión del amor y la santidad de Dios para ser salvo. Sin embargo, no todos los que fueron llamados para la misión fueron tan obedientes como Abraham, que vimos la semana pasada, o como Isaías. Y lo mismo sucede con la Iglesia de Dios hoy en mayor o menor medida. En el capítulo 3 del libro Servicio Cristiano de Elena de White, titulado Condiciones que prevalecen en el pueblo de Dios, la profetisa del Señor declara
que el verdadero espíritu misionero ha abandonado las iglesias que han hecho tan exaltada profesión. En la página 45. Debemos despertarnos de entre los muertos y Cristo nos dará vida. Me fue presentada una clase de personas conscientes de que poseen impulsos generosos, sentimientos de devoción y un deseo de hacer el bien. Sin embargo, al mismo tiempo no hacen nada, dice ella en la página 46. Están esperando una oportunidad que suponen no ha venido. Se engañan a sí mismos. La mera posesión de cualidades que no usan solo acrecienta su responsabilidad. Página 47. Vivimos en medio de los peligros de los postreros días. Mayores peligros nos esperan y sin embargo no estamos despiertos. El destino de un mundo se halla en juego en la balanza, pero esto apenas si conmueve a los que pretenden creer las verdades más abarcantes que jamás hayan sido dadas a los mortales. ¿Cuánto nos parecemos a Jonás? Veamos ahora las excusas más frecuentes que usamos para eludir la misión. Primero, nuestras excusas, el miedo. En el caso de Jonás, estamos analizando que una de las excusas que Jonás tenía para no ir a Nínive era el miedo. Nahum 1:1 y 3:1 al 14 nos hablan de una profecía sobre Nínive, la capital de Asiria. Otra palabra quizás más significativa sería oráculo o carga contra Nínive. Nahum, que vivía en Elcos, aparentemente profetizó la caída de Nínive como un hecho todavía futuro, en una fecha alrededor del año 640 a.C., cuando Asiria y su capital Nínive estaban en el apogeo de su poder y de su prosperidad. Y este profeta describe a Nínive como ciudad sanguinaria, Nahum 3:1, es decir, un lugar donde se vertía sangre por cualquier motivo y evidentemente sin ningún escrúpulo de conciencia. En los monumentos asirios se ven muchísimos ejemplos de cómo los cautivos eran desollados, o sea, se les desprendía la piel, decapitados, empalados vivos o colgados de pies y manos para que murieran en una lenta tortura. Estas y otras prácticas inhumanas revelan la crueldad de esta nación. En sus inscripciones reales continuamente se manifiesta gozo por el número de enemigos muertos, por cautivos aprisionados, ciudades arrasadas y saqueadas, tierras devastadas y árboles frutales destruidos. Nahum también la llama toda llena de mentira y rapiña. Nahum se refiere al pillaje o saqueo que revela la barbarie de los asirios en su trato con los pueblos vencidos. Sus gobernantes eran implacables en saquear a sus víctimas. Nahum, en el versículo 2 del capítulo 3 de su libro, describe los sonidos del avance de los ejércitos saqueadores como chasquidos y fragor. Pareciera oír a los aurigas que hacen chasquear sus látigos, el ruido de las ruedas, los caballos que galopan y el trepidar de los carros que avanzan. Y son tantos los muertos que los guerreros asirios tropiezan con los cadáveres. Nahum 3:3 dice: cadáveres sin fin, y en sus cadáveres
tropezarán. Otra razón de la caída de Nínive fue su idolatría, que era sumamente inmoral, por lo cual se le da el nombre de fornicación en Nahum 3:4. Por estas descripciones se dice que una de las razones por las que Jonás no quería ir a Nínive era el miedo que sentía por los asirios, enemigos temibles y despiadados. Se ha dicho que Jonás presentaba, además de miedo, etnocentrismo, o sea, estaba centrado en una nacionalidad que pensaba él que era la elegida por Dios, que era el Israel de Dios. Prejuicios y racismo. Consideraba a los ninivitas enemigos irreconciliables de Israel. Y si repasamos rápidamente la historia de Asiria, podríamos, desde un punto de vista puramente humano, justificar hasta cierto punto los sentimientos de Jonás hacia esta nación. Asiria era un país que estaba situado sobre el río Tigris superior en la Mesopotamia. Es más o menos en el territorio del actual Irak. Se extendían hacia el sur hasta el pequeño Zab, un río tributario del Tigris. Hacia el noroeste se extendía por 130 kilómetros a lo largo del río Tigris. La capital antigua era Asur y otras ciudades importantes eran Cala, Nínive y Dur-Surruquín. Su territorio no era muy grande y la tierra agrícola era estrecha. Fue un pueblo comercial, muy emprendedor, con guerras audaces, valientes y organizadores talentosos. Autodisciplinados rígidamente, eran crueles con los demás. No fue un pueblo científico ni literario como los babilonios, pero sí esculpían con gran dominio la piedra. Usaban el idioma asirio estrechamente emparentado con el babilónico y para escribir usaban la escritura cuneiforme con algunas modificaciones. Con el tiempo el idioma asirio fue sustituido por el arameo. Como eran de origen semita, tenían muchos dioses en común con los babilonios, también semitas, por ejemplo el dios Sol, Shamash, Sin, la diosa luna, Ea, el dios de la tierra, Istar, la gran diosa de la fertilidad, Anu, el dios del cielo, y Marduk o Bel, que era, y su hijo Nebo. Sin embargo, su dios principal a través de toda su historia fue Asur, representado como un sol alado que protegía y guiaba al rey. Era un dios de la fertilidad, pero sobre todo era un dios guerrero, y la guerra llegó a formar parte de la religión nacional de los asirios. La participación en la guerra era una respuesta a las órdenes directas de Asur y un acto de adoración. En sus inicios, Asiria era sencillamente llamada la tierra de Nimrod, el primer fundador de imperios partiendo desde el sur de la Mesopotamia. Asiria aparece primero en el siglo XIX a.C. como un reino vasallo de Babilonia, y desde entonces luchó continuamente por su independencia y la supremacía. Lucharon contra Mitanni, los hititas, Babilonia, Elam y hasta el Golfo Pérsico y el mar Mediterráneo. Asiria fue por unos 300 años, desde el 933 hasta poco antes del 612 a.C., la nación más poderosa de la tierra, abarcando toda la Mesopotamia, grandes extensiones de Anatolia, es decir, lo que actualmente es Turquía, toda Siria y Palestina, y hasta Egipto por un breve tiempo. Fue entonces cuando Asiria se puso en contacto con los hebreos
y luego destruyó el reino de Israel, el reino del norte, y se llevó cautivos a casi todos sus habitantes, a los que no habían matado. Por lo cual en la Biblia se menciona a varios reyes asirios y a reyes hebreos sometidos por los asirios. Los reyes asirios que se mencionan son Asurdán II, Salmanasar III, Adad-nirari III, en el 810 al 782, quien conquistó la tierra de Israel hasta Damasco. También todo en esta época en que Jonás cumplió su ministerio en Nínive. Entonces vemos cómo Jonás había tenido un contacto con los asirios en el cual los veía de una manera muy desfavorable, como muy violentos, como muy sanguinarios y como los que habían destruido el reino del norte. Los reyes asirios fueron colapsando hasta derrumbarse en el 614 a.C., cuando los medos destruyeron Asur y Nínive. Corrió la misma suerte 2 años más tarde, en el 612 a.C., cuando cayó ante los ejércitos de los medos y los babilonios. Los asirios entonces desaparecieron de la historia en el año 609 a.C. Jonás, de acuerdo a 2 de Reyes 14:25, profetizó primeramente al reino de Israel, al reino del norte, profetizando la restauración del límite norte de este reino durante el reinado de Jeroboam II. Por ello, su ministerio puede ser fechado en la primera parte del siglo VIII antes de Cristo, quizá durante el principio del reinado de Jeroboam II, quien reinó desde el 793 al 753 a.C. Y lo profetizado por Jonás se cumplió porque durante el largo reinado de Jeroboam II, Israel tuvo un reavivamiento de la prosperidad y una extensión de las fronteras, norte sobre todo. Jonás había descrito este estado de cosas aparentemente como que Dios quería darle a la nación un período de favor, como un atractivo para que regresara al Dios verdadero. Además, el hecho de tener que ir a Nínive, la gran capital de Asiria, cuya diosa patrona era Istar, con un culto muy popular en todo el Medio Oriente. El momento más glorioso de Nínive comenzó con Sennacherib y se extendió hasta su destrucción en el 612 a.C. Tenía muchos palacios espléndidos, muchas fortificaciones, 15 puertas de acceso a la ciudad, una gran biblioteca, la biblioteca de Asurbanipal, construida por este rey y que tenía muchísimo material que les ha servido mucho a los arqueólogos actuales. Esta maravillosa ciudad tenía murallas de unos 12 kilómetros de longitud y la superficie de la misma era de unas 664 hectáreas. La antigua población dentro de sus muros se puede calcular en unos 160.000 habitantes. Según Jonás 3:3, Nínive era ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Implica que a un hombre le llevaría 3 días recorrer todas las calles y detenerse a predicar en suficientes lugares como para alcanzar a toda la población dentro de sus muros. También había gente que vivía fuera de esos muros. Nínive, de todos modos, era una ciudad muy grande, intimidante, dentro de los cánones de la época. Jonás permitió que el miedo se interpusiera en el cumplimiento de las instrucciones de Dios. El segundo punto de nuestras excusas es conceptos falsos. El primer concepto falso de Jonás fue que
después de la orden de Dios, se levantó, no para obedecer a Dios, sino para huir de él, para desobedecerle. No estaba dispuesto a someter su voluntad a la de Dios y halló que la orden de Dios era demasiado dura para ser cumplida y por ello quiso alejarse de él. Ese es el primer concepto falso. ¿Es posible ocultarse o escaparse de Dios? Además, había algo que el profeta debía saber, pero que no comprendió, y es que cuando Dios coloca una misión sobre los hombres para que la cumplan, de acuerdo con la voluntad divina, los fortalece para que la lleven adelante con éxito. O sea, él tenía un concepto falso que tan solo dependía de él, de sus fuerzas humanas, llevar adelante el mandato del Señor. Ignoraba, como profeta debiera haberlo sabido, que cuando Dios coloca una misión sobre los hombres para que la cumplan, Dios fortalece a esos hombres para que la puedan cumplir. Con cada orden divina viene el poder para cumplirla. El profeta cometió el error de no poner primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6:33. Jonás estuvo dispuesto a separarse del servicio de Dios y de su presencia, sin darse cuenta de que esto era una empresa imposible. ¿Cómo podía él escapar a la omnisciencia y a la omnipresencia de Dios? Decidió irse en dirección totalmente opuesta a Nínive, a Tarsis, que era la clásica Tartesos, en la costa sur de España, o sea, era bastante lejos, quizás más lejos que viajar a Nínive. Era proverbial por su riqueza y mantenía un activo comercio con la ciudad fenicia de Tiro y con otros países a los que exportaba plata, hierro, estaño y plomo, según informe Ezequiel 27:12. En este distante y activo lugar, Jonás esperaba huir de su deber y acallar la voz de su conciencia. Partió desde el puerto de Jope, el actual Jaffa, a unos 54 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Pero el Señor no abandonó a Jonás, aunque el profeta trataba de huir de él. De pronto se levantó una gran tempestad de viento que amenazaba con romper el barco, y los marineros, probablemente fenicios, clamaban a sus dioses. Los antiguos en general creían que los dioses del mar eran de otra naturaleza con respecto a los dioses terrenos. Creían que tenían que ver con los poderes primordiales, como los antiguos dioses del cercano oriente, por ejemplo, Tiamnat, que era una diosa del agua salada, o sea, del mar, y Apsu, el dios del agua dulce. Cuando estos dioses se enfurecían, creían que para calmar su ira, que se traducía en grandes tormentas en el mar y terribles tempestades, era necesario ofrecer un sacrificio apaciguador. Los marineros que encontraron a Jonás dormido le rogaron que orara a su Dios, con la esperanza de que su intercesión cambiara las cosas. Pero Jonás nunca oró. La solución de Jonás fue cometer suicidio asistido. Jonás 1:12, porque pidió a los marineros que lo arrojaran por la borda hacia la muerte. Los marineros compasivamente al principio se negaron
y trabajaron con mucho esfuerzo para superar la tormenta, pero cuando no tuvieron ninguna otra opción, lo arrojaron por la borda y la tormenta cesó inmediatamente, por lo cual los marineros sintieron gran respeto por el Dios de Jonás. Pero la cuestión principal es que Jonás perdió esa hermosa oportunidad de orar a Dios en lugar de proponer una solución humana. Si él hubiera orado a Dios en medio de la tempestad y Dios hubiera obrado el milagro de calmarla, les habría proporcionado a los marineros una comprensión más completa y clara de quién es Dios. El tercer punto, nuestras excusas, la inconveniencia. Cuando fue arrojado al mar, Jonás fue tragado por un gran pez que finalmente lo vomitó en la costa después de 3 días, es decir, un día completo y parte de otros 2 días. Mientras estuvo en el vientre del gran pez, Jonás pasó gran angustia, pensando en su miserable y desesperada condición. Jonás volvió en sí, reconoció su absoluta impotencia, reconoció lo necio que fue rebelarse contra la voluntad de Dios y su urgente necesidad de liberación divina. Dios lo oyó y mandó al pez que lo vomitara en tierra. Así Jonás reconoció que Dios es el creador de la naturaleza, el que la sostiene y la dirige, el que está por encima de todas las cosas. Al estar a salvo, Jonás recibe por segunda vez la misma orden de predicar a los ninivitas, y Jonás esta vez obedece prestamente. Se dirige hacia Nínive y predicó en Nínive. ¿Cuál fue su mensaje? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Era una predicación muy breve y sumaria. Simplemente estaba anunciando el juicio de Dios, digamos, de una manera incontrovertible. Los resultados, sin embargo, fueron asombrosos, porque todos los ninivitas creyeron en Dios, incluso el rey, y se arrepintieron, en saco y en cilicio, como dice la Biblia. Cuando Jonás hizo lo que Dios le mandó, Dios fue glorificado. Nuestros valores deben ceder el paso a la prioridad de Dios por los perdidos. Sin embargo, Jonás seguía teniendo prejuicios hacia los ninivitas y no experimentó el gozo de la conversión de estos paganos. La gente de Nínive aceptó el mensaje de Jonás y se arrepintió, pero no pudieron encontrar al profeta por ninguna parte para que les enseñara más acerca de ese Dios tan poderoso, porque Jonás se había subido a una colina cercana y allí se había sentado como un espectador, esperando ver la destrucción de la ciudad como una segunda Sodoma y Gomorra. Esperaba el juicio de Dios sobre este pueblo odiado. Jonás prefería morir antes que permitir que su mundo se diera vuelta. Para tratar de ayudar a Jonás a reconocer que su propia visión del mundo estaba totalmente distorsionada, Dios hizo un gran milagro. Hizo crecer una planta en un día que ofreciera sombra suficiente
y así protegiera a Jonás del sol abrasador mientras esperaba allí arriba de la colina que el fuego de Dios cayera sobre Nínive. Consideró a la planta como una bendición por sus buenas obras, Jonás, y se regocijó por la calabacera. Pero cuando la planta murió al día siguiente, se enojó desmedidamente y aún mucho más cuando Dios le otorgó salvación a los moradores de Nínive a pesar del pobre testimonio de Jonás. El problema de Jonás era que él no podía predicar a gente proveniente de un trasfondo no judío. Sabía que Dios era un Dios amoroso y compasivo, y que por lo tanto perdonaría a los ninivitas. Por eso él no quiso cumplir con esta misión entre personas que no eran de su agrado. O sea, para él, hacer esto que Dios le había mandado era una inconveniencia, era algo que él no podía entender, cómo Dios podía amar a los enemigos de Israel, a los que habían hecho tanto daño a su pueblo. La pregunta que Dios le hizo en ocasión de la muerte de la calabacera fue: ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, para que en el espacio de una noche nació y en otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Jonás 4, 10 y 11. En otras palabras, la pregunta de Dios es: Jonás, ¿por qué no puedes amar como yo lo hago? Las excusas de Jonás estaban envueltas en etnocentrismo. O sea, Jonás pensaba que el único pueblo digno del amor de Dios era el pueblo judío. Una cuestión étnica era la que a él lo retenía, digamos, en esta especie de aislamiento con respecto a los otros pueblos. Prejuicios y racismo. Aunque él experimentó en sí mismo el amor de Dios, que lo había salvado del vientre del gran pez, y sabía que Dios era compasivo, no pudo superar su orgullo nacionalista. Y muchas personas son como Jonás. Como creía que era mejor que los demás no estaban dispuestos a hacer actividad misionera como Dios quisiera. Demostraremos amor por la comunidad que nos rodea cuando tienen un aspecto diferente del nuestro o son extranjeros. Debemos recordar que Dios también mostró bondad y compasión por nosotros. Él debería haber estado en Nínive cuando esta gente se arrepintió y se vistió de ropas de luto y se echaban ceniza en la cabeza en señal de arrepentimiento. ¿Por qué debería haber estado en Nínive? Porque ese era el momento más propicio para explicarle el evangelio a los nuevos conversos. Pero Jonás solo tenía excusas para evitar llevar la misión a grupos específicos, porque consideraba en su interior que no eran dignos del amor de Dios. Urgentemente necesitamos pedir a Dios que nos ayude a amar a todas las personas.
No importa cuán diferente sean de nosotros, que pertenezcan a otra raza, que se vistan de manera distinta o que crean en otros dioses. Necesitamos un autoanálisis y sinceridad para enfrentar estas realidades difíciles, para convertirnos en una iglesia en la cual el Espíritu Santo pueda influir poderosamente.